Ya, démosle nomás, vamos a partir. Voy a enfocar esto para que veas tu árbol familiar. Corro por este lado, Torres por este. Aquí hay unos desconocidos y Adrián Torres sí sabemos que era de Chillán. Ya, dale nomás. Fíjate, pues todas las preguntas que vienen son de cuando era chica, así que Ya. léelas nomás y nos vas contando. Anda preguntando nomás. No, no, pues tú lee las que están ahí, pero tienes que leer la pregunta, pues yo no me la sé de memoria. Ya. Yo creo que esa es la primera. Dice, abuela, cuando eras pequeña, ¿qué te gustaba hacer? ¿A qué te gustaba jugar? ¿Cuál era tu juguete preferido? Cuéntame sobre tu infancia. Ajá. Eh, Mi infancia tuvo características bien especiales. En la primera época, hasta que tuve 5 años, eh, vivíamos en Chile y mi papá fue becado eh, en Buenos Aires, en una fábrica de frigoríficos. Entonces nos fuimos a vivir a Buenos Aires un año. Eso Ok. fue mientras cumplía 4 años y 5 años. Justo eh, debe ser un poquito más grande porque yo recuerdo que viví en Buenos Aires cuando Italia entró a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, Chuta, espérate. ¿Tú en qué año naciste tú? 35. Ok, ya. O sea, Debe como haber por sido el el 40. 42, más o menos, ya. Eh, Después que volvimos de Buenos Aires, mi madre, eh, con una gestión muy especial, yo la admiro por eso, nos colocó en el colegio, en un colegio de los mejores de Chile, que era British High School, Ok. ya, Acá en Santiago. en Santiago. Con mi hermana, yo fui a Kinder Ujú. cuando me vieron que sabía leer y escribir, me pasaron a segundo, ¿Al no hice tiro? primero, ¿Te me saltaste un saltaron de año? curso. Ya. No, me pasaron a primero, me pasaron a primero. Y era muy divertido porque nos iban a buscar en bus con una señora que hablaba inglés y nos Ya. recibía en inglés. Pero acá en Santiago. En ese colegio teníamos estrictamente prohibido hablar en español. Ya. Eh, Había un castigo, no sé cómo se llamaría. Entonces, si tú hablabas, por ejemplo, decías, oye, ven, te pasaban una tarjeta que decía 50 frases en no debo hablar español, Ujú. en inglés. Pero si el día cundía y tu falta era mayor, iban cundiendo las veces que tenías que escribir en el Ajá. cuaderno, yo no debo escribir, no debo hablar. Entonces todos correteábamos porque tú te quedabas con la tarjeta y tenías que mirar y escuchar a quien, porque si tú escuchabas a alguien le pasabas la tarjeta. Ok, que se lo podía pasar el castigo. Claro, pasaba el castigo Ajá. hasta quien hacía el castigo el último de la tarde. Ok. Éramos medios pupilos, ¿Qué es eh, eso? eh, almorzábamos en el colegio. Ok. Nos daban desayuno en el colegio y almuerzo en el colegio. Y una de las cosas que más recuerdo de esa parte de la niñez que fue muy hermosa era que nos daban aceite de bacalao al almuerzo. Ya. Un, Todos Dice tenían su fuerte. botella al lado del plato y iba la Miss y te iba dando el aceite de bacalao, te Pero lo dice tenías que es tragar, ¿no? Era malo. muy malo, Malo esa cuestión. era muy malo. Eh, Nos enseñaron, teníamos actividades extraescolares súper interesantes
Hacíamos ballet, hacíamos coro, hacíamos teatro. ¿Y mi tía Chiquitito. Sonia iba al mismo colegio? ¿Ah? ¿La Sonia iba al mismo colegio? Sí, la Sonia iba años después al mismo colegio. Allí estudiamos hasta sexto básico, estudié yo. Mi padre tuvo un revés económico y no pudimos seguir estudiando porque el colegio era excesivamente caro para las posibilidades de mi papá en ese tiempo. Entonces nos cambiaron al liceo número 3 de niñas, que era un liceo entre los liceos emblemáticos de Chile, ¿Y a dónde es ese? en Santiago, ¿Pero en qué parte? espérate, se llamaba la calle, es casi cerca de la Moneda, Lord Cochrane con la Alameda. Ok. Ahí había un palacio y en ese palacio estaba el colegio. Tenía hasta subterráneo el, el colegio, la casa. ¿Era de monja o no? No, era de laico. Tengo que contar que llegar al colegio de laico después de haber venido al colegio inglés fue para nosotros bastante estresante. ¿Por? Primero porque teníamos que hablar en castellano Ya. y castellano manejábamos muy poco, porque hablábamos todo el día en inglés. Entonces llegábamos a la casa, era un ratito corto y no era tanto el manejo del idioma español. Entonces nos costó un poco el ambiente. Y a mí lo que más me costó el trato de la profesora, Ya. porque en el británico nos trataban muy bien. Las profesoras eran todas de Inglaterra, Ya. eran muy buenas docentes, y cuando llegué al liceo, me dijo la señora, ¿y usted no habla bien castellano? Tiene que aprender a hablar castellano ahora poco y tiene que aprender a leer bien en castellano porque usted no sabe. Y me habló tan rápido y yo decía, pero ¿qué culpa tengo yo que haya venido al colegio este? Y la otra, que creo que no debiera contarlo, Cuéntanos más si nadie se va a enterar. me llamó la atención el olor a las trenzas que tenían las niñas. Ya. Que usaban muchas trenzas, era lo más común. Todos usaban muchas trenzas y lo terrible que nos ponían en unas filas muy pegadas unas con otras. Ya. Entonces tú ponías poco menos que la nariz arriba del pelo de adelante. Y ese olor me acompañó mucho tiempo como un olor muy desagradable. Mira. De hecho, hasta ahora yo no me acerco a nadie que tenga el pelo oscuro, medio amarrado, largo. Ya sabes, para todas tus nietas, que no se hagan trenzas con pelo oscuro, amarrado y largo. Avisadas todas. Ya. Le dije a tus nietas que no se pongan trenzas porque si no, no te ibas a acercar más. Pero esos años ya pasaron, ahora hay mayores recursos para andar higiénicamente presentable. Porque todo esto era como en el 50 Claro, más o menos. imagínate 45, 48, a ver, 35, 45, allí teníamos 10 años, 25, como 48, como 48. Creo que pagábamos en la micro 30 centavos. ¿Y cuál era la moneda? Parece que era peso. Porque Antes de después cambió a escudo. escudo. Ajá. Y después de escudo de nuevo cambió a peso. Y eran monedas chiquititas, entonces te daban exactamente 6 monedas. 3
para pagar la micro para ir y 3 para pagar la micro para volver. Ese es otro, ¿Y si iban solas? nos íbamos solas. Esa es la otra, el otro cambio. Antes en el otro colegio llegaba a la puerta de la casa el bus, nos subíamos, la gringa nos recibía Ya. y nos dejaban adentro del colegio. ¿Era un bus del colegio? ¿Ah? ¿Era un bus del colegio? Un bus del colegio inglés. En el liceo no había bus. Teníamos que andar en micro colgadas así. Y yo tenía una amiga que era bastante más grande que yo y fortacha. Entonces se ponía en la pisadera de la micro así y yo iba debajo. ¿Ah? Para no caer, ¿no? ¿Y la tía Sonia más chiquitita todavía? Claro, la Sonia era más chica. Creo que a la Sonia la golpeó más que a mí el cambio de colegio. Vamos a tener que preguntarle a ella, ponerla en la próxima grabación, a ver qué se acuerda. No sé por qué se me ocurre que le debe haber costado mucho, porque el cambio de ambiente era mucho. Pero como yo soy más light, no me golpeó tanto, ¿entiendes? Vamos a tener que traerla de invitada para que pueda opinar, porque si no, unilateral la opinión. Tuve una muy buena amiga que se llamaba Godillo y me decía, yo te voy a enseñar a leer. Era media brusca, pero la quise mucho, fuimos compañeras todas las humanidades. Pero ya sabían leer desde el colegio inglés, sabían leer Sí, todo. sí, lo que algunas palabras en español no las sabía pronunciar bien porque eran muy largas. Ajá. Por ejemplo, me costaba mucho la solidaridad, hasta el día de hoy no lo sé pronunciar muy bien. ¿Cuál era mi juguete preferido? Un bebé que me compré en la librería cuando me dio plata mi mamá para que celebrara la Navidad. Ajá. Era un bebé, un huevito, una muñeca como un bebé. Creo que tuve una infancia bonita, fíjate. Okay. ¿Qué decía la pregunta al final? Cuéntame sobre tu infancia. Ajá. No, mi infancia fue bonita. Fue mucho andar en bicicleta, mucho salir al campo a hacer picnic y mucho ir. Nunca me acuerdo haber dejado un verano sin ir de veraneo. Era súper importante en ese tiempo salir de la ciudad a veraneo. ¿Con tu abuela? Con mi abuela y después con mis papás. Cuando era tanto la importancia de ir a veranear, que la gente que no podía ir a veranear, Ajá. se encerraba en su casa y decía, nos fuimos a veranear. Ya. Porque era como una presión social, Ajá. ir a veranear. Entonces eras muy pobre si no podías ir a veranear. Y la gente no quería ser muy pobre. Todos trataban de ser menos pobres. Ya. Pausa. Wait.